La vida de los santos y beatos no es simplemente una sucesión de hechos piadosos del pasado, sino un testimonio vivo de cómo la gracia de Dios actúa en hombres concretos, con virtudes, luchas, caídas, penitencia y conversión profundas. Entre estas figuras luminosas de la Iglesia destaca el beato Gonzalo de Amarante, un sacerdote portugués del siglo XIII, cuya vida encarna de manera admirable el drama del celo pastoral, la incomprensión, el sufrimiento, la purificación interior y finalmente la fecundidad espiritual nacida de la cruz. Su historia es especialmente actual porque nos habla del activismo sin obediencia, del dolor de ser rechazado injustamente, pero también de la misericordia de Dios que transforma la humillación en santidad. Hola hermanos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con la historia como tal, les pido por favor que comenten, compartan, pongan me gusta y se suscriban, y también que activen la campanita para recibir la notificación de cuando subo un nuevo video. ¿Por qué? Porque YouTube últimamente no está mostrando mis videos, así que ustedes se suscriban y aprieten la campanita y pongan me gusta haría que el video llegue a más personas. Antes de empezar con la historia de este gran beato, les debo aclarar que no fue fácil hacer el guión para este video, ya que no hay muchas fuentes sobre su vida y obra. Y quizás una fuente dice una cosa y otra fuente dice otra. Así que traté de ser lo más claro y conciso posible, lo más exacto que pude. Puede haber datos que no sean del todo correctos, pero bueno, lo importante es el mensaje que nos da este santo a partir de su vida y obra. Ahora sí, dejemos de hablar y comencemos con la historia. Gonzalo nació en Tagilde, pueblo del obispado de Braga, en el norte de Portugal, hacia finales del siglo XII, en el seno de una familia acomodada. Desde chico mostró una discreción poco común, una inclinación natural al recogimiento y también a la sensibilidad espiritual. Estas cualidades no pasaron desapercibidas, y por ello el arzobispo de Braga lo tomó bajo su protección, acogiéndolo en su propia casa y encargándose personalmente de su formación. Allí fue preparado para el sacerdocio, recibiendo no solo instrucción teológica, sino una sólida educación espiritual y moral. Ordenado sacerdote secular en el año 1215, Gonzalo fue pronto distinguido por sus superiores eclesiásticos debido a su virtud y responsabilidad. El arzobispo le confió la abadía de San Pelayo, reconociendo en él a un pastor capaz de guiar fielmente a las almas que le eran encomendadas. Como sacerdote, Gonzalo se destacó por su celo pastoral, pero de una manera poco común. Acercaba a sus fieles a Jesucristo más por las obras que por los sermones. Era un sacerdote celoso, deseoso de llevar a las almas a Dios, y su parroquia floreció bajo su guía. Sin embargo, con este celo apareció también una debilidad que marcó profundamente su vida, una excesiva confianza en su propio juicio espiritual. Vivía con austeridad, adoptando incluso ropas de mendigo y viviendo cada vez más en la penitencia. Todo cuando recibía lo distribuía en limosnas entre los pobres, reservando para sí solo lo estrictamente necesario. Su vida era una predicación silenciosa, coherente, que tocaba los corazones sin necesidad de grandes discursos. Sin embargo, en su interior ardía un deseo profundo: visitar los santos lugares. Este anhelo, común en las almas fervorosas de la época, fue floreciendo y creciendo hasta convertirse en un verdadero llamado interior. Decidida a realizar la peregrinación, Gonzalo dejó el cuidado de la abadía a su sobrino, confiando en su fidelidad, y emprendió entonces viaje a la Tierra Santa, pidiendo obviamente el permiso debido a su obispo en el año 1230. Ya en Tierra Santa, Gonzalo vivió una experiencia espiritual intensísima. Lleno de agradecimiento y con lágrimas de compunción, contemplaba los lugares santificados por la vida de Cristo Jesús, miraba piadosamente, besaba con ternura y veneraba con profundo respeto aquellos monumentos que para la fe cristiana no son simples piedras, sino memoria viva del misterio de la redención. En ese viaje espiritual, el tiempo pasó casi sin advertirlo.
Cuando finalmente regresó, habían transcurrido 14 años. Su ausencia fue demasiado larga, por lo que la situación con la que se encontró al llegar fue dramática y dolorosa. La abadía de San Pelayo había cambiado profundamente. El sobrino, a quien había confiado el cuidado de las almas, se había transformado de pastor en lobo. Había abandonado toda responsabilidad espiritual y se había entregado al despojo, a las fiestas, a las cacerías, a los vicios y a las vanidades. De servidor se había hecho dueño, como tantos otros en la historia e inclusive en la actualidad. Gonzalo intentó corregirlo con caridad y firmeza, pero fue inútil. El usurpador no solo desobedeció los requerimientos de su tío, sino que llegó a expulsarlo con amenazas violentas, maltratándolo físicamente. Incluso había intentado anteriormente simular su muerte para asegurarse definitivamente el puesto. El legítimo sacerdote, que tanto había aprendido en Tierra Santa, se encontró ahora despojado, humillado y vencido humanamente. Este episodio marca un punto decisivo en su vida. Gonzalo no recurrió ni a la violencia ni a la venganza. No reclamó con orgullo sus derechos como clérigo. Aceptó la humillación como una corrección providencial de Dios. Comprendió que su celo, aunque sincero, había estado marcado por una confianza excesiva en sus propias decisiones, por lo que decidió ahora abandonarse totalmente a la voluntad y a la providencia divina. Se retiró entonces, pobre y sin cargo, y comenzó a recorrer los alrededores predicando con alegría el Evangelio. Construyó una pequeña ermita en honor a la Santísima Virgen María en los alrededores de Tamaca y se convirtió en un ermitaño orante, viviendo en soledad, penitencia y contemplación, pero sin alejarse del sufrimiento humano. Predicador y consejero, ejercía su apostolado en los alrededores del río Támega, aliviando las necesidades espirituales y materiales de quienes se acercaban a él. En este periodo su vida se volvió mucho más austera. Ayunaba con frecuencia, dormía poco y se entregaba a una oración constante. Y sin buscarlo, empezó en el pueblo a crecer su fama de hombre de Dios. Los pobres, los peregrinos y los campesinos acudían a él para buscar un consuelo, un consejo, una ayuda, aunque sea mínima. La tradición relata que fue la Santísima Virgen María quien en una noche de Pascua lo inspiró a pasar una noche en el convento dominico de São Domingos de Guimarães. Allí los frailes, edificados por su vida y su espíritu, lo aceptaron como religioso. Gonzalo recibió el hábito de la Orden de Predicadores, una orden que recién estaba comenzando, e hizo sus votos y edificó a todos con su piedad, su mortificación y su evidente santidad. Fue el famoso San Pedro González Telmo quien le encargó la evangelización de Amarante. Fue así que Gonzalo regresó al oratorio de Amarante, donde se entregó sin reservas a la oración, a la penitencia y al apostolado. Su vida era una oblación total quemada en amor a Dios y al servicio de los hermanos. Ayudaba especialmente a los pobres y a los viajeros, y la tradición lo asocia especialmente a obras de caridad concretas en favor de quienes debían cruzar el peligroso río Támega. La afluencia de fieles y peregrinos que acudían a escuchar al santo religioso fue tal que se hizo necesario construir un puente sobre el río Támega, cuyas aguas representaban un grave peligro para quienes venían desde la otra orilla. Para esta obra, según la tradición, Dios confirmó su misión con numerosos milagros. Un ángel le señaló el lugar exacto donde debía levantarse el puente, y pese a ser un fraile pobre, logró el consenso de todos para llevar adelante la empresa. Obtuvo indulgencias de los prelados eclesiásticos para quienes trabajaran en la construcción y consiguió rentas suficientes para los materiales. Durante las obras, cuando faltó el vino para los obreros, recordemos que tomar agua en esa época era un poquito peligroso, el santo tocó una peña y de ella manó un vino delicioso. Para evitar abusos, cerraba el manantial con una pequeña piedra que solo él podía mover, retirándola 3 veces al día para saciar la sed de los trabajadores. De otra roca hizo brotar agua de manera permanente, fuente de la que aún hoy beben los peregrinos. Se cuenta que detuvo un tronco arrastrado por la corriente que era peligroso para los lugareños con solo tocarlo con una varita, llevándolo suavemente hasta la orilla. También obró prodigios fuera de la obra del puente. El milagro más conocido, y el que configuró su iconografía, ocurrió un día de abstinencia.
cuando los trabajadores solo tenían pan para comer. Entristecido, el santo fue al río con cestos, y tras hacer la señal de la cruz, una multitud de peces saltó espontáneamente a ellos. Tomó solo los necesarios y ordenó al resto volver al agua, prodigio que repitió en más de una ocasión. Concluida la construcción del puente en el año 1249, Gonzalo regresó a sus labores de predicación y apostolado entre los habitantes de las comarcas vecinas. En los últimos años de su vida, contrajo una gravísima enfermedad, que aceptó con espíritu de abandono y confianza. Se preparó para la muerte como los mejores discípulos del Señor, reconciliado plenamente con Dios y con los hombres. Según la tradición, murió en manos de la Santísima Virgen María un 10 de enero del año 1260 en Amarante. Tras su muerte, el pueblo comenzó inmediatamente a venerarlo. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y su fama de santidad se extendió por toda la región. Con el paso del tiempo, su culto fue aprobado en 1560 por el Papa Pío IV, reconociéndolo como beato, especialmente venerado en Portugal y en la tradición dominicana. Curiosamente, abierto su sepulcro, fue encontrado absolutamente vacío. Es invocado como casamentero de solteronas y en los casos de infertilidad. También es patrón de almirantazgo de marina. La vida del beato Gonzalo de Amarante es una lección perenne en la Iglesia. Enseña que el celo sin obediencia necesita purificación, que la humillación puede ser un camino de santidad, y que Dios no rechaza al que se deja corregir. Hoy su testimonio sigue hablando a sacerdotes, religiosos y laicos. A los sacerdotes les recuerda la importancia de la obediencia y de la fidelidad al ministerio confiado. A los religiosos les muestra el valor de la humildad y de la vida oculta. A los laicos nos enseña que la santidad es posible en cualquier estado de vida, cuando se vive con sinceridad y entrega. El beato Gonzalo de Amarante no fue un teólogo brillante, ni un mártir sangriento, pero fue un verdadero discípulo de Cristo, configurado con él a través de la cruz. Su vida nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar las correcciones de Dios, o a renunciar al orgullo espiritual y a servir con humildad allí donde Él nos quiera. Y ahora muchos se preguntarán, ¿por qué se le dice santo si es beato? Nunca fue canonizado. Bueno, les voy a dar 3 explicaciones, que una ya lo nombramos muy por arriba. Primero, se le debe al culto inmemorial, una devoción tan antigua que la Iglesia la confirmó oficialmente sin necesidad de un proceso de canonización moderno, como lo tenemos hoy en día. En Portugal y en Brasil, después de su muerte, su fama de santidad y los milagros arraigó tanto que el título de santo se volvió parte inseparable de su nombre. Y litúrgicamente se permite tratarlo como santo en su orden, los dominicos, y también en su región de origen, por lo que el lenguaje popular suele ignorar su estatus técnico de beato. Recordemos que una persona que está en el cielo ya es santa por definición. Que su ejemplo nos inspire a construir puentes de caridad en nuestros días, en caminar con paciencia en el camino de la conversión y a confiar a que, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando silenciosamente, obrando para nuestra santificación, porque como muestra la vida del beato Gonzalo de Amarante, la verdadera grandeza cristiana nace siempre desde la humildad, de la obediencia y del amor fiel hasta el final. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Si quieren algún video sobre otro santo, sobre la vida y obra de otro santo, comenten abajo que voy a estar atento. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones.